¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal que sirve para llevar la palabra de Dios a mucha gente. Vamos a continuar en esta ocasión con la misma serie que tenemos ya 6 semanas. Hoy es la lección número 6, que se denomina Sanidad para el alma. Hoy vamos a estar viendo, otra interesante clase y debemos de recordar que todo esto es gracias a lo que Dios permite que siga pasando en nuestras vidas, ¿verdad? Que podemos seguir compartiendo estas clases que tienen mucha, pero mucha bendición para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos exponer de tu palabra, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que esta palabra llegue a esos corazones que necesitan una palabra como esta. Te pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, tu Hijo perfecto, que pongas las palabras correctas en mis labios y que estas palabras hagan, Señor, hagan su labor perfecta en el corazón de cada persona que vea esta clase. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos da sabiduría, el que nos convences, el que nos redarguyes, el que nos das esa comprensión para poder entender lo que Dios nos dejó ya dicho en esta su palabra. Te doy gracias, Padre, y bendigo a cada persona que abre esta clase para verla. Gracias, Señor, por este privilegio, por esta bendición. Si a usted le gusta este canal, yo le recomiendo que lo comparta. Hay muchísima gente que necesita, que tiene esa necesidad, valga la redundancia, de escuchar una palabra de bendición para sus vidas, porque estamos viviendo tiempos verdaderamente difíciles, complicados. Y pues mucha gente llega a nosotros, ¿verdad? Con ganas de escuchar una palabra de esperanza. Si usted no tiene esas palabras, pues yo le recomiendo que le comparta estas clases que son de gran edificación porque están escritas precisamente basadas en la Biblia. Fíjese que Dios nos creó para ser personas en un constante movimiento, avanzando en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros y también creciendo en el conocimiento de Cristo y la revelación de su palabra. Todos, sin excepciones, sin duda hemos pasado situaciones muy dolorosas que de momento nos detienen el camino que usted y yo hemos llevado. Sin embargo, la palabra de Dios nos anima en repetidas ocasiones a seguir adelante y no estacionarnos. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, como se le conocía antes de ser el gran apóstol, es un gran ejemplo de alguien que siguió avanzando aún en medio de muchísimas adversidades. Y si alguien pasó tantas y tantas pruebas verdaderamente difíciles, fue sin duda Pablo. Él fue enviado a compartir el Evangelio de Jesucristo, pero desde luego que experimentó muchísima oposición, que no nada más con los judíos. Él llegó a países diferentes como llegó como a Grecia, partes donde de veras había muchísima oposición por la idolatría, por todo lo que se manejaba en estos lugares, ¿verdad? Él atravesó diferentes problemas, él viajó por mar, sufrió un naufragio, perdón. Él experimentó una mordedura de serpiente, un tiempo en la cárcel, el abandono de quienes eran sus amigos y asociados. E incluso cuando experimentó lo que él llamó como un aguijón en la carne. Pablo fue la personificación, sin duda, el clarísimo ejemplo de nunca rendirse. Él comentaba, y lo he dicho en otra clase también, que él tenía un aguijón y que él ya le había orado a Dios 3 veces, pero que este aguijón no era retirado. Los comentaristas bíblicos dicen que pudo haberse tratado de un problema visual, un problema en los ojos. No saben qué tipo de problema, pero esto lo tuvo Pablo y él comentaba que era un aguijón en la carne para que no se enalteciera. Hay que recordar que el apóstol Pablo fue un hombre excepcional, un hombre donde Dios
se manifestó grandemente a través de este hombre, aun y cuando él tuvo un pasado muy fuerte, muy oscuro. Él fue perseguidor de la iglesia y sin embargo, digo de la iglesia, de los creyentes en Cristo, que somos la iglesia. Él llegó a consentir en la muerte de justos, de personas creyentes, y sin embargo Dios de allí, de ese lugar de muerte, de persecución, de religiosidad, Pablo fue sacado para ser uno de los grandes apóstoles. Este hombre sin duda experimentó muchísimo dolor y si podemos adelantarnos un poco, recordamos que su muerte también fue muy fuerte. Él murió aserrado, decapitado, y son muertes tremendas, ¿verdad? Él nunca se rindió a pesar de todas las adversidades que él vivió. Y a lo mejor si él se hubiera quedado allí en medio de tanto dolor, de tanta prueba, seguramente él, pues allí hubiera sido nadie, una persona fracasada, y nos hubiera escrito, ¿verdad? Todas esas hermosas cartas que les llamamos Paulinas, porque fueron escritas por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos grandes enseñanzas para usted y para mí en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Nosotros vemos cómo el poder de Dios se manifestó a través de estos escritos, ¿verdad? Y así es en nosotros. Si nosotros nos estacionamos en nuestro dolor cuando estamos atravesando circunstancias tristes, difíciles, el resto del mundo se puede perder lo que Dios quiere hacer a través de usted y de mí, ¿verdad? Nosotros vamos a perder la bendición de ser instrumentos en las manos de Dios. Si usted y yo nos estacionamos en el dolor, en la angustia de haber pasado pruebas difíciles, Pablo habló de no lograr alcanzar la meta de la perfección en su caminar diario con Dios. Pero una cosa dijo, que una cosa hacía, olvidar lo que queda atrás y proseguir hacia su meta, hacia el supremo llamamiento que él tenía de parte de Dios. Todos en este mundo, sin excepción, todos tenemos un propósito. Dios no nos hizo, no nos creó en un momento que Él no tuviera nada que hacer o que se le haya ocurrido nada más porque sí. Dios tiene un plan y un propósito para su vida y para la mía. Y créalo que si usted y yo anhelamos que Dios cumpla ese plan, ese propósito, va a ser de gran bendición para usted, pero también para los demás. Dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a la iglesia de Filipos, a los filipenses, en el capítulo 3, versículos 12 al 14, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Cuando llegan las dificultades, porque llegan a nuestra vida y eso tenemos que recordarlo, Jesús mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también dijo que confiáramos porque Él ya venció al mundo. Cuando llegan las dificultades no es fácil seguir avanzando, pero es lo que Dios nos llama a hacer. Puede ser una pérdida de trabajo, un divorcio, una enfermedad, la injusticia a la que muchas veces efectivamente nos enfrentamos, la muerte de un ser querido, la incertidumbre y la confusión pueden detenernos en seco si se lo permitimos. Mucha gente pasa por situaciones fuertes, difíciles, y dice, ya no quiero seguir más adelante. Se resienten con Dios, se enojan y ya dicen, no quiero nada con Dios. Y esto es muy delicado, esto es muy grave. ¿Por qué? Porque ya
Estas personas hasta allí llegaron, ahí se estacionaron y Dios, por supuesto, que quiere demostrar su amor, sus bendiciones a través de nosotros, repito, no nada más para nosotros y nuestros familiares, sino para la gente, porque usted y yo somos luminares en este mundo. Usted y yo establecemos el reino de Dios en esta tierra, ¿verdad? Así que nosotros pues tenemos que estar bien conscientes que en este mundo vamos a sufrir pruebas, situaciones fuertes. A veces usted y yo avanzamos muy despacio, pero Dios ve que esos pequeños esfuerzos se convertirán poco a poco en un gran progreso. Es más fácil rendirse y abandonar todo, pero en Dios podemos encontrar esa fortaleza y consuelo para continuar avanzando en medio del dolor. Yo soy un testimonio vivo. He pasado adversidades, pero yo aquí sigo adelante. Y no me pongo como un ejemplo. Pongo como ejemplo lo que a mí me ha pasado, pero también digo con toda la libertad y con todo conocimiento y con toda seguridad que Jesús vive en mí. Y que si no fuera por el Señor, yo no estuviera aquí con ustedes. Y muchísimo menos estuviera hablando de las bendiciones que Dios ha dado a mi vida. Claro que hemos perdido seres que nos duelen mucho, seres amados, que quisiéramos tener con nosotros, pero nos hemos llegado a identificar con lo que Dios hace. Hemos llegado a entender que Dios lo que permite que pase en nuestras vidas, todo tiene un propósito para bien, para los que lo amamos. Aquí en la Biblia podemos ver relatos de personas ordinarias como usted y yo que lograron cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque no se estacionaron en ese momento de dolor. Si usted cree que nada más los personajes de la Biblia tuvieron la misma oportunidad de superar los obstáculos que yo las tuve, todos aquí, todo el mundo tiene la misma oportunidad, siempre y cuando tenga conciencia de que Cristo es el Señor, el Rey y nuestro Salvador, y que lo recibamos como nuestro Salvador, bendito sea Él. Lo único que necesitamos es tener fe, una fe firme en Dios, y desde luego debe de estar acompañada de muchísima determinación. Dios nos está llamando a avanzar. No hay que dejar que nada ni nadie nos retenga. Como hijos de Dios somos nuevas criaturas. Nuestro espíritu nace de nuevo cuando recibimos a Cristo. Nuestra alma cada día es renovada, si usted y yo así lo anhelamos, si así lo anhelamos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De aquí en adelante todo Dios lo está haciendo nuevo. Dice la carta de los Corintios, la segunda carta, capítulo 5, versículo 17, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hay que aceptar esta verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Y tenemos que negarnos, rehusarnos a estacionarnos en esos momentos de dolor que van a seguir mientras estemos en este mundo. Pero vamos a salir victoriosos. Vamos a salir victoriosos de esas pruebas. Si hemos estudiado nosotros la Biblia, hemos escuchado, por ejemplo, sobre el padre de la fe, Abraham, el padre de multitudes. Dios hizo un pacto con él, hizo grandes cosas por medio de él. Este hombre es honrado hoy en día, patriarca de la fe, es honrado por las principales tres religiones en el mundo, que es el judaísmo, el islam y el cristianismo. Abraham. Él dejó su tierra, Ur, una tierra que es altamente pagana, está en Babilonia, y él recibió el llamado de parte de Dios para que se fuera a la tierra de Canaán. Pero hay que entender lo siguiente, ¿verdad? Esta historia es muy interesante y el Espíritu Santo nos revela. El padre de Abraham, llamado Taré, él comenzó su viaje hacia la tierra de Canaán.
Nosotros la Biblia no nos muestra que Taré haya recibido el llamado que recibió su hijo Abraham. Sin embargo, él un día tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a la esposa de su hijo Abraham y les dijo, vámonos para Canaán. Pero este hombre empezó su viaje, pero no lo terminó. Y puede ser porque él haya hecho esto en la carne, en sus fuerzas, sin ningún llamado. Él se estacionó allí en Harán y allí murió. Después Dios le dice a Abraham, le pidió Dios a Abraham, le dijo que se saliera de su tierra y de su parentela, que fuera a Canaán, que terminara ese trayecto, porque era la tierra de la promesa que Dios quería darle a sus hijos, pero él necesitaba a Dios, que alguien tomara esa tierra. Cuando Taré, el padre de Abraham, decidió salir de Ur, comenzó su viaje, pero no lo terminó. Allí en Harán, en una ciudad prácticamente cerca de donde él salió, allí se estableció. Y la Biblia dice que Taré, el padre de Abraham, vivió 205 años y allí murió donde él se estacionó, ¿verdad? Imagínese usted que Taré no hubiera muerto y que hubiera avanzado en lugar de haberse estacionado en Harán. A lo mejor puede ser que Dios le hubiera hecho el pacto con él en vez de con su hijo Abraham. Usted y yo como padres podemos estar en una relación con Dios, pero si usted y yo no decidimos entregar nuestra mente, nuestra vida completa a Jesús, téngalo por seguro que Él va a cumplir su promesa en nuestros hijos. Y así pasó con Abraham. Taré también traía muchas cosas de arrastre, su vida de pecado allí en Ur. Josué dice en el capítulo 5, verso 24, dice que Taré era un hombre idólatra, tenía sus propios dioses. Traía una vida de idolatría, de apostasía. Él no tuvo la fe que tuvo su hijo Abraham. No nos dice la Biblia eso. Al contrario, nada más Josué establece que era gente idólatra. Y a lo mejor también Abraham, pero Dios vio el corazón de Abraham. ¿A cuántos Dios nos llama para hacer algo grande antes de encontrar a aquella persona que sí va a terminar ese viaje hasta la victoria? Hay personas que empezaron, como decían en mi tierra, con mucho brillo y acabaron con desvarío, ¿verdad? Podemos preguntarnos por qué se quedaría Taré, el padre de Abraham, estacionado en algún lugar de su viaje, en vez de hacer todo el recorrido hasta llegar al lugar que Dios desde un principio le dijo a Abraham que quería que fuera la tierra de la promesa. No sé, ¿verdad? Yo voy a suponer que a lo mejor se le hizo difícil o se cansó del viaje, no lo sabemos. Pero sí sabemos que ese hombre se conformó con menos de lo mejor que Dios quería darle. Entonces, muchas veces tú y yo empezamos con mucho brío, sobre todo en las cosas del Señor, y nadie nos para al principio. Después empiezan los problemas, las pruebas, y es cuando olvidamos aquel primer amor. Y regresamos al mundo y ese es uno de los peores errores que puede cometer el ser humano. Por eso la Biblia nos dice que puede ser caliente o frío, pero nunca tibio. Aquel que ya recibió a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia puede regresar atrás al lugar de donde Dios le sacó, de Egipto. No puede volver. Y si vuelve, le das muchísimo derecho legal al enemigo a que te toque en todos los sentidos, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en todo, en tu salud, en todo. Tú le das ese derecho legal porque decidiste salirte de la cobertura. Así que no te recomiendo. Si tú recibiste a Cristo y estás en un caminar difícil, con pruebas, con adversidades, es mejor que sigas al Señor. Es mejor que sigamos adelante. Porque si tú dices, no, esto no es para mí, yo antes estaba mejor y que esto y aquello, esa es una mentira que el enemigo te ha estado sembrando en tu mente. Podemos recordar cómo el enemigo trabaja. Tuvimos una serie que se llamaba La mente, el campo de batalla, porque es donde trabaja Satanás.
Entonces nosotros tenemos que seguir avanzando, aun y cuando las pruebas son difíciles, a veces son complicadísimas y ya no queremos continuar. Te lo digo por experiencia, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene planes perfectos, buenos para nuestra vida. Jeremías 29:11 dice Dios, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. O sea, las cosas que a ti y a mí nos han herido, tal vez hayan provocado una demora, pero no pueden detenerte mientras no te estaciones. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir a la meta, al premio del supremo llamamiento, como dijo Pablo el apóstol. Cuando Taré murió, el padre de Abraham, Dios llamó a Abraham para hacer ese viaje. Abraham hizo todo el recorrido ¿con quién? Con Dios. Por eso se convirtió en el patriarca del que todos los judíos trazan su linaje. Dios prometió que haría a través de él una nación grande y así lo hizo. Aunque la fe de Abraham también fue probada, llegó a ser parte de la genealogía del amado, del Rey de Reyes, del Salvador del mundo, Jesucristo el justo. Quizás estés viviendo tú un tiempo de prueba en tu vida ahora mismo y la tentación de abandonar y rendirse es demasiado atractiva, demasiado fuerte. Pero te digo lo siguiente, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo y te pide que sigas avanzando, que encuentres sanidad y restauración en Él y puedas experimentar esa nueva vida llena de planes maravillosos que Él preparó para ti y para mí. La promesa de Dios de sanidad y restauración. Eso es una promesa. Oiga, pero yo no estoy enferma. Estamos enfermas, la mayoría de las personas, todos, del alma. Traemos muchas heridas que no han sido sanadas, que no han sido restauradas. Quizá no seamos capaces de evitar el dolor. Yo siempre les digo, como la escritora Bárbara Johnson dice que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Podemos nosotros decidir no dejar que el dolor arruine el resto de nuestra vida, no estacionándonos tampoco, no metiéndonos en un caparazón y decir de aquí no salgo, viviendo como víctima, viviendo como una persona que sufres mucho, que ha sufrido toda la vida. Bueno, no creo que haya sufrido más que el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios ha prometido sanarnos y restaurarnos, pero eso no sucede como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Hoy te voy a conceder, deseos. No. Debe de haber una acción de parte nuestra. Pablo nos exhorta, nos anima a no apartarnos y encogernos por el miedo. Él les dijo a los hebreos, quienes estaban sufriendo muchísimo, que por la fe en Jesucristo preservarían su vida. Los judíos hasta hoy en día, aun y cuando ellos no creen que Jesús es el Mesías, ellos han vivido muchas pruebas muy fuertes que ninguna nación ha vivido. El holocausto fue algo tremendo. Ellos morían peor que animales cuando Hitler los terminó. Hay mucha gente que los odia. ¿Por qué? Porque son personas que, aun y cuando no han aceptado a Jesucristo como el Mesías, Dios les ama. Dios les ama y dice, yo bendeciré a los que los bendigan y maldeciré a los que los maldigan. Es una promesa de Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10, 38 y 39, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Repito la cita, Hebreos 10, versículos 38 y 39. Cada paso de fe que tú y yo demos hacia la restauración y sanidad será una gran bendición para nuestras vidas. A mí me gusta mucho este episodio que está en Juan, capítulo 5, versículos 5 al 8, dice, cuando Jesús se encontró, con un hombre
que había estado enfermo durante 38 años, o sea, estaba inválido. Él estaba esperando un milagro, esperaba que alguien lo pusiera a su lado y arreglara su situación. Jesús le dijo que se levantara, tomara su lecho y caminara. Jesús le dijo que hiciera lo imposible. Había sido inválido durante casi 40 años y ahora le estaba pidiendo que se levantara. Quizá te sientas como ese hombre con un alma inválida, incapaz de levantarse y de ser sanada. Quizá sientas que este mensaje de Dios para ti que te dice, levántate y anda, sea algo imposible. Pero la verdad es que para Dios no existe imposibilidad. Remontémonos a esta historia que está en Juan, de ese hombre que estaba esperando que las aguas se movieran. Y dicen los comentaristas bíblicos que se trataba como de aguas termales, que era como un geyser que expulsaba vapor. Y las personas que estaban enfermas creían que estas aguas eran medicinales, como hoy todavía siguen creyendo. Y pues el primero que podía hacerlo se arrojaba y decía, me sané. Este hombre, como era inválido, pues se le adelantaban todos porque él no podía moverse. Sin embargo, Jesús pasaba por allí. Él no necesitó que aquel inválido le dijera, ven, sáname o ven, aviéntame al agua. No. Jesús entendió su necesidad. Vio su corazón. Jesús sabía que aquel hombre tenía el deseo de caminar, el deseo de ser sano. ¿Y qué hizo Jesús? Siempre se acerca a los que tenemos necesidad. Dijo, ¿qué quieres? Quiero sanar, pero llegan otros, se me adelantan y nadie me puede arrojar al agua. A las aguas esas que se mueven, les decían, que son nada otra cosa más que aguas termales, repito. Jesús no necesitó de eso, con su pura palabra le dijo, levántate, toma tu lecho, levántate, vete y no peques más. Este hombre ni siquiera sabía quién era Jesucristo, porque cuando le preguntaron que por qué tomaba su lecho, cuando lo vieron ahí 38 años sentado, todavía los religiosos le preguntaron que por qué en día de Shabbat o día de descanso o día de reposo, que por qué andaba cargando su lecho. No pensaron en la sanidad que estaban viendo en aquel hombre. Así son los religiosos, no les importa, ¿verdad? La sanidad del alma del ser humano, del creyente. Les importa que se cumplan con ciertos ritos, porque Dios no es religión. Y Dios nada tiene que ver con la religión, con ninguna religión, para que lo sepas. Tú puedes estacionarte en tu tradición, en lo que te inculcaron tus padres, en lo que tú crees, pero eso no quiere decir que sea un camino correcto que te lleve a Dios. El único camino es Cristo, porque lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no hay una religión para llegar al Padre. Hay una relación con su Hijo perfecto, porque Él es el camino. Él es el único vehículo, el único método, el único pasaporte, como le quieras llamar, que tenemos para con el Padre. Así que el Señor sabe lo que tú y yo tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Y Él quiere hacer lo mismo. A lo mejor tú estás inválida espiritualmente, que no quieres seguir avanzando. Dijiste, pues no, me han pasado tantas cosas que estoy desanimada, etcétera, etcétera. Empezamos, repito, a hacernos las víctimas. Pero este es el día, ¿verdad? De que Dios te dice, levántate y anda. Porque para Dios no hay imposibilidades. Todo es posible para Dios y nada de lo que Él nos pide es demasiado difícil. Pero si confiamos en su fuerza que nos capacita para hacerlo, Jesús es nuestro sanador. Pero habrá cosas que Él nos pida hacer en nuestra jornada. Si no las hacemos, tú y yo no vamos a experimentar la sanidad que Él nos ofrece. Y mucha gente dice, no, pero pues ya es muy tarde, ya esto, ya aquello. Nunca es demasiado tarde para que Dios te sane y te restaure. El inválido, repito, había estado 38 años enfermo y fue sanado. Nunca es tarde para desempolvar tus sueños y empezar a avanzar nuevamente. Los nuevos comienzos y nuevos inicios nunca escasean con Dios. Quizá te puedes sentir olvidada, agotada, pero Dios no se ha olvidado de ti. Cosas nuevas y emocionantes te esperan. Y lo único que Dios te pide es creer en Él y seguir avanzando en fe.
Otro ejemplo tenemos en la Biblia, Ruth, la moabita, un ejemplo de fe increíble. Ella atravesó un momento muy doloroso en su vida, perdió a su esposo, su suegro, y se quedó desamparada y frente a la importante decisión de seguir en su país, donde adoraban a otros ídolos, o seguir a su suegra, que al igual que ella, estaba desamparada. Ella había llegado a creer en el único Dios verdadero desde que se casó con un hombre judío. Ella había experimentado que la vida con él era mejor que la que ella vivía ahí en su tierra, en Moab. Una tierra llena de idolatría, llena de oscuridad, de ocultismo, de tantas cosas. Ella no quiso regresar. Le dijo a su suegra, Noemí, que le dijo, no me llames Noemí, llámame Mara, porque ella traía amargura, perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Le dijo, yo no te voy a dejar. Tu Dios es mi Dios y tu tierra será mi tierra. Su suegra le insistía en que regresara, recordándole que ella ya no tenía hijos, que ella no le podía proveer nada. Pero Ruth decidió seguirla y las dos fueron grandemente bendecidas. Ruth y su suegra se fueron, a Israel, y finalmente Ruth se casa con un hombre muy rico llamado Boz. Ella, Ruth, la moabita, fue bisabuela del rey David y se le nombra como una de las 5 mujeres primeras en la genealogía del Rey amado y Salvador Jesucristo. Esto en el primer capítulo de Mateo, usted lo puede leer. La genealogía, los antepasados eran bien importantes. Ruth no se imaginaba, ¿verdad?, en ese momento que su decisión la guiaría a los grandes planes que Dios tenía para ella. Pero el resultado de esta bendición resultó de su decisión de seguir adelante. Una mujer que lo había perdido todo, rehusó creer que era demasiado tarde para un nuevo comienzo. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, 18 y 19. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18 y 19. Y vaya que si Dios abre caminos en medio del desierto, abre ríos, se dan los árboles en medio del desierto por el poder incomparable de nuestro Dios. Y basta nada más con que vayas a Israel y veas cómo Dios cumple y seguirá cumpliendo su palabra, dando precisamente grandes tesoros en medio de un desierto inhóspito, que resulta ser bien fructífero para los que le han creído. Los judíos creyeron que era su tierra, y sí es su tierra, la tierra que Dios les regaló. Y han hecho prosperar grandemente esa tierra, aunque es pequeña. Por eso es tan envidiada por los árabes, por los palestinos. Porque ellos tienen amargura, porque saben que los hijos de la promesa, que son los judíos, son los dueños absolutos de ese terruño, de esa tierra santa que Dios les dio. Así que no hay ni vuelta de hoja. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y si tú estás pasando una prueba bien difícil en este momento, yo te pido que alces tus ojos hacia el cielo y le digas, Señor, aquí estoy. Solo tú sabes este dolor que a mí me atormenta, Padre. Solo tú sabes, Señor, esta aflicción que tengo. Pero también estoy consciente, Señor, de que si clamo a ti, tú me responderás y me enseñarás cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Señor, te doy gracias por la vida, por la salud, por mi familia, Padre. Por esas pruebas, Señor, que han sido muy difíciles. He sentido, Padre, que no puedo continuar. Pero tú siempre tienes la respuesta, Señor. De la mejor manera siempre nos respondes. Yo te doy gracias, Padre, porque yo puedo decir con toda seguridad
con toda la seguridad, Padre, que tú me has librado de cada una de esas pruebas, de esos momentos de angustia, Señor, donde yo ya pensaba que no podía avanzar. Gracias, Padre, porque a ti te plació sacarme, Señor, del pozo de la oscuridad. Me pusiste, Señor, en la piedra, en la roca que es Cristo. Mis pasos afirmaste, Padre. Yo te agradezco, Señor, porque no merecía nada, ni merezco nada. Es tu gracia, Padre. Es tu gracia la que me ha permitido, Padre, creerte, creer tus promesas. Ha habido dolor, sí, mucho dolor, pero también he visto el consuelo que viene de lo alto para mi vida y así lo vas a hacer, Padre. Con cada persona que en este momento, Señor, esté experimentando ansiedad, depresión, angustia, temor a lo incierto, al futuro. Padre, las pérdidas que hemos sufrido, Señor. Señor, la muerte no es el final. Para los que creemos en ti, estaremos, Señor, el día que pasemos a tu presencia. Estaremos verdaderamente disfrutando ya de esa eternidad juntamente contigo, Padre. Yo te doy gracias, Señor Jesucristo, por tus promesas, por todo lo que has dado a mi vida y por todo lo que darás a cada persona hermosa que ahorita está viendo este canal, Señor, esta clase, no como un canal de contenido, como youtuber o como influencer, no, sino como portadora del mensaje de vida, que es tu santa y bendita palabra. Gracias, Jesús. Y yo te pido en el nombre precioso de Jesús, Padre amado, que estas clases, este canal puedan llegar a muchísimas personas que estén en una necesidad de escuchar esa promesa de vida. Gracias, Padre, por todo lo que tú me has dado. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.